Dios, aleluya. Dios es bueno y un día más estamos aquí en su casa para deleitarnos en su palabra. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Y nos gozamos en este momento por la oportunidad que nos presta, ¿verdad? De estar unidos juntos. Y vamos a partir de hoy a ver la palabra, ¿verdad? El estudio de esta mañana. Pero antes que nada, vamos a orar, amén. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que en este día tú nos ayudes, nos acompañes, Señor, como siempre lo has hecho, Señor, con tu palabra, que podamos ser edificados, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que esta mañana puedan conectarse o que lo van a hacer más adelante, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para poder, Señor, juntos crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos bendición para que sigas sanando a los enfermos de esta pandemia, Señor, que pares al enemigo, Señor, que traigas bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, estamos, ya tarde, ¿verdad? Que es después de mediodía. Les mando un saludo a cada uno de ustedes que están conectados y vamos a estar leyendo un tema muy importante, cómo conocer la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes ya la conocen bien, sé que algunos de ustedes ya han memorizado, ¿verdad?, el orden de los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo, y cuando van a leer, ya saben más o menos en la Biblia donde se ubica cada libro. Por ejemplo, el libro de Hechos, usted lo buscaría en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Correcto, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya tiene en su cabeza, ¿verdad?, una idea de un mapa de cómo está la Biblia. Pero hay muchas personas que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de leer una Biblia y este estudio nos va a servir a todos, cómo conocer la Biblia. Hay un versículo en la palabra, quisiera que si tiene su Biblia ahí o la aplicación, ¿verdad?, de la palabra de Dios en su teléfono, en la tableta. 2 Timoteo 2:15, dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la Biblia es la verdad y nosotros tenemos que saber cómo usar la Biblia, cómo usar el sagrado libro, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para poder aprender. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Entonces, hermanos, es un gran compromiso nuestro, es un gran compromiso nuestro el poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, hay 5 cosas importantes que podemos nosotros usar, métodos para conocer la Biblia, para aprender la Biblia. Número 1 es oír la palabra. Y pues por eso vamos a la iglesia, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, que ya se volvió a abrir aquí con nosotros, que el gobierno nos autorizó. Y claro, si no lo hiciera el gobierno, Dios, ¿verdad?, nos lo habría autorizado y tendríamos que obedecer a Dios antes que al gobierno. Pero estamos en la legalidad, ¿verdad?, haciendo los servicios conforme al reglamento. Y venir a la iglesia a adorar a Dios es algo maravilloso, el convivir con los hermanos. Pero lo más glorioso es el platillo fuerte, va, de oír la palabra de Dios. Cuando uno oye la palabra de Dios, le nace fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante asistir a la iglesia. Por eso es importante oír las predicaciones, oír, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es oír la palabra, y está en Romanos, y hay un versículo ahí que quiero que leamos, Romanos 10:17, si tiene su Biblia. Vamos a buscar este pasaje de Romanos 10:17 que nos habla de que tenemos que oír la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pedro fue que le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de bendición? Entonces, eso es algo importante. Oír la palabra para nosotros es algo glorioso. Ayer yo predicaba: el que quiera oír, oiga, y el que no oiga. Está la palabra diciéndolo, ¿verdad?, que Dios no fuerza a nadie. Pero es una cuestión de decisión. Tu decisión, mi decisión de acercarnos a escuchar la palabra de Dios, de acercarnos a oír la palabra de Dios, que es algo que nosotros tenemos que hacer con regularidad, hacerlo siempre con gozo. Entonces vamos a Romanos 10:17, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en este versículo, aleluya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe, subraya ahí, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si oímos algo que no es la palabra de Dios, muy difícil vamos a tener nosotros fe.
Pero aquí la palabra nos exhorta a que tengamos fe a través de oír la palabra de Dios. Entonces yo no sé cuántos de los que me están escuchando, me están viendo ahorita, conozcan la Biblia, conozcan, yo voy a agarrar una Biblia que tengo aquí, discúlpeme. Ok, aquí tengo una Biblia. Esta Biblia es una versión Peshitta, así se le conoce. Pero hay otras versiones y esta es una biblioteca pequeña de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y es bien importante que tú conozcas la Biblia para que nadie te engañe, para que nadie te diga que aquí hay algo que no está, o te digan que no hay algo que sí está. Entonces, es tu responsabilidad. Gracias, hermana Ángela, Dios le bendiga. Sigamos orando, avanzando para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones. Entonces, hermano, la Biblia es algo muy importante que tenemos que conocer. Y el primer paso es oír la palabra de Dios. El primer paso es oír que el Señor nos ha escrito, ¿verdad?, estos mensajes para la vida eterna. Es el propósito de nuestro Dios. Entonces nosotros queremos, hermano, que usted y yo aprendamos de la palabra. Ya escuché que se oye bien el sonido y vamos a seguir adelante. Entonces, número 1 es oír la palabra de Dios. Número 2, leer. Y es donde tenemos mucho problema, porque a nosotros no nos gusta mucho leer, hermanos. Es algo que el pueblo hispano batallamos. Gracias a Dios no generalizo, hay muchas personas que les gusta leer, pero nosotros tenemos que aprender a leer la palabra, tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos hace a nosotros bien. Entonces, Apocalipsis 1, déjenme checar porque 1:3, sí, vamos a leer Apocalipsis 1:3, gloria al Señor. El Apocalipsis está en es el último libro de la Biblia, y en el capítulo 1, en el versículo 3, la palabra del Señor dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de oír las palabras, de leer las palabras que están en la Biblia, porque el tiempo está cerca. De verdad que sí está cerca, hermano. Yo se los he dicho que cada vez que el Señor me permita predicarles, les voy a recordar que Cristo viene pronto y estamos un día más cerca que ayer, estamos más cerca que nunca. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar llenándonos de la palabra del Señor. Ahora, déjeme decirle que nunca termina uno, mano, de leer la Biblia, porque la lee una vez y luego otra vez y siempre aprende algo nuevo, porque la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz, y cada vez que nos acercamos a ella, el Señor nos alimenta, el Señor nos sustenta. Entonces yo te invito, persona que me escuchas, amado amigo, aleluya, que puedas recibir la palabra oyendo. Es una forma, leyendo es la otra y es la más eficaz, porque ahí tú tienes el tiempo, tú tienes el control, tú puedes leerlo. Hay aplicaciones que se bajan al teléfono, una que se llama YouVersion, la puedes poner ahí en español y le pones play y te la lee, y tú puedes escuchar la palabra, tú puedes leer la palabra. No hay excusas, es tiempo de conocer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Entonces ya vimos oír, leer, y número 3, estudiar en Hechos 17:11. No basta nomás con leer, ¿verdad?, y oír, sino que hay que estudiar. Estudiar ya es un poco más profundo. ¿Por qué dijo esto? ¿Para quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Y todas esas son preguntas que te van a ayudar a estudiar la palabra. Ese versículo es Hechos 17:11, gloria al Señor. Y vamos a darle lectura ahí a la palabra en Hechos, aleluya. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 17, versículo 11, gloria al Señor. Y dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, hermano, que no se nos pase, aunque sea un versículo por lo menos, las escrituras, para ver si estas cosas eran así, para ver si era cierto que el que estaba predicando les estaba compartiendo la verdad. Entonces, hermanos, yo les animo, les exhorto a que no solamente oigamos la Biblia, no solamente la leamos, sino ahora la estudiemos, la escudriñemos. Es algo muy importante que debemos hacer, porque si nos esforzamos para estudiar una carrera en la universidad,
que nos va a ayudar a vivir mejor de alguna manera. Por eso estudia la gente, va a la universidad. Esto de estudiar la Biblia, hermanos, no tienes que ir a la universidad, lo haces en tu casa y es para la vida eterna, es para que tú conozcas el reino de Dios, para que tú conozcas la salvación, para que tú sepas las promesas que Dios tiene para ti, que tú sepas lo que el Señor ha escrito para tu vida. Es algo muy importante. Yo meditaba hoy antes de comenzar el estudio en la oración, que de qué le sirve al hombre, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero. Las riquezas, los edificios, la construcción, los carros, los lujos, pero si pierde su alma en el infierno, no le sirve de nada. Entonces, hermano, yo te digo que leer la Biblia, el conocer la Biblia es para que tú tengas vida y vida eterna, vida en abundancia. Y no solamente eso, el plan de Dios es que cuando tú conozcas el Evangelio, la pobreza huya de tu vida, la maldición huya de tu vida, la enfermedad huya de tu vida, que la prosperidad de Cristo llegue a tu vida. No estoy predicando un mensaje de prosperidad, estoy hablando que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Pero si desconocemos la palabra, en Oseas dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Necesitamos conocer la palabra, entonces oírla, leerla y ¿qué más dijimos? Escudriñarla, amén. Entonces estudiar. Vamos a ver también otro método, el cuarto es memorizar. Salmo 118, vamos a estar leyendo ahí del 9 al 11. Salmo 118 del 9 al 11, gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad que la palabra de Dios nos ayuda, hermanos? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, gloria al Señor. Gracias a Dios porque Él nos dio vida, nos dio luz y ahora podemos estudiar su palabra. Salmo 119, 9 al 11, gloria al Señor. 150 salmos tiene la Biblia y el Salmo 119 es el más grande. Y vamos a estar leyendo del 9 al 11, dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te ha buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Oír, leer, estudiar, memorizar la palabra, pero también tenemos que ver esto, si oímos la palabra, si la leemos, si la meditamos, la memorizamos, también tenemos que vivirla, porque la palabra nos dice no hay que ser solamente oidores de la palabra, sino más bien hacedores de la palabra. Y aquí dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, o sea, con vivir tus mandamientos, con hacer tu voluntad. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, tú y yo, hermanos, conocemos la Biblia para no desviarnos de la bendición de Dios, del mandamiento de Dios. Entonces, y el último versículo dice, el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, que no pequemos contra Dios. No somos perfectos, por favor, hermanos, usted y yo sabemos eso. Pero una cosa es vivir diariamente en el pecado y otra cosa es pecar porque estamos todavía en una naturaleza pecaminosa. Pero el propósito de conocer la Biblia es para guardarnos en santidad, para no pecar contra el Señor, para que podamos nosotros estar firmes en las cosas que Dios nos manda. Entonces, el tema de esta mañana en el estudio es cómo conocer la Biblia. Yo le aconsejo que si no tiene Biblia, consiga una. Si usted tiene teléfono inteligente, puede bajar la aplicación de YouVersion y hay varias aplicaciones, pero esa a mí me gusta mucho. Puede bajarla en muchos idiomas, puede salvarla para poderla ver sin conexión a internet y luego aparte le pone un play y se lo puede leer a usted para que usted no se mortifique. Y no hay excusa, hermano, no hay excusa para aprender la palabra de Dios. Entonces, el quinto paso es meditando en ella, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios es algo muy importante, porque la oímos, la leemos y la estudiamos, la memorizamos, pero al final nosotros estamos meditando en ella, estamos pensando en ella, estamos reflexionando en lo que la palabra del Señor nos ha dicho, ¿verdad? Entonces este punto de meditando en ella tiene un versículo también que queremos leer en el Salmo 1, del versículo 2 al 3. Gloria al Señor. Estamos leyendo los salmos ahora, amén. Aleluya. Dios los bendiga a todos mis hermanos, saludos, están conectados, bendiciones para todos, aleluya. Y seguimos con el tema, el Salmo 1, del 2 al 3, ¿verdad? Es lo que les dije, gloria al Señor. Entonces vamos a estar leyendo la palabra en esta hora, aleluya.
y vamos a meditar en este versículo, de estos dos versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Y dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese qué hermoso que cuando uno empieza a estudiar la palabra, dice que la palabra es más dulce que la miel y empieza uno a deleitarse en los mandamientos del Señor. Algo sucede en nuestra vida, se hace algo necesario, es una necesidad para el creyente deleitarse en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y fíjese lo que dice esta última parte, y a mí me gusta mucho y me gusta remarcarlo cuando doy este estudio. Y todo lo que hace prosperará. ¿A cuántos les gustan que todo lo que ustedes hagan prospere? Amén. Que en su trabajo usted prospere, que en su casa usted prospere, que en su familia usted prospere. Y aquí la palabra nos dice que si guardamos la palabra del Señor, si nos deleitamos en su ley, vamos a dar fruto. La hoja nunca va a caer, dice ahí la palabra, y todo lo que hace prosperará. Eso quiere decir, hermano, que la palabra de Dios es vida, quiere decir que la palabra de Dios es eficaz, y por eso a veces no nos salen las cosas bien, porque gastamos más tiempo en las añadiduras que en el reino de Dios. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Empecemos a ponerlo por obra. Entonces dijimos, número 1, oír la palabra. Número 2, ¿qué más? Leer la palabra. Número 3, ¿qué más dijimos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién está conmigo? Aleluya. Bueno, déjenme repasárselos aquí rápido para que no se nos olvide. Si quiere apuntarlos, los puede apuntar, gloria al Señor. Oír la palabra, leer la palabra, estudiar. Me estaba confundiendo porque también dije escudriñar. Entonces puede ser, gracias Isa, estudiar la palabra, memorizar la palabra y número 5, meditar en la palabra. Es cuando tú estás reflexionando, ¿verdad?, en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Entonces ese es el proceso bíblico para aprender, para conocer la Biblia. Se necesita tiempo, no lo vas a hacer en un día. Son muchas las promesas que Dios tiene. Pero sí hay sistemas para leer la Biblia. Hay calendarios que lo puedes leer en 90 días, lo puedes leer en un año, pero estudiar es diferente, requiere un poquito más de tiempo y todo eso se va a lograr, hermano, conforme a tú te vayas profundizando en el conocimiento. Entonces vamos a empezar con este proceso de estudiar la Biblia. Ya dijimos que son 5 métodos, los mencionamos, pero el proceso implica prepararte. ¿Qué debemos de hacer antes de comenzar a leer la Escritura? Tenemos que prepararnos en oración y de algunas otras formas. Por ejemplo, 1 de Pedro 2, si usted tiene su Biblia ahí o la aplicación, 1 de Pedro 2, del 1 al 2, gloria al Señor. 1 de Pedro está en el Nuevo Testamento y allá por los últimos libros, amén. Y así es como aprendemos la Biblia. Entonces vamos a ver 1 de Pedro y vamos a estar viendo capítulo 2, versículo 1 al 2, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de ahí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Antes de leer la palabra hay que limpiar nuestra mente, nuestro corazón, que estemos listos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, hay una preparación antes de estudiar la palabra, porque no sirve nada más ponerse a leer, no sirve. Necesitamos pedirle a Dios en oración que nos enseñe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, y tenemos que prepararnos. Hay otro versículo también, Colosenses 1, si tiene su aplicación ahí, Colosenses, capítulo 1, del versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese qué importante, hermanos, entonces es algo muy importante la salvación. No es nomás decir que ya soy salvo, no, hay que acercarnos a la fuente de vida, el Espíritu Santo, a la palabra que es viva y eficaz, y oyéndola, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, es como la vamos a poner en nuestro corazón
pero luego hay que prepararnos antes de eso. Muy bien. Entonces el segundo paso después de la preparación es la observación. Nosotros tenemos que estar atentos al pasaje que estamos leyendo, observando. Somos muy buenos para eso nosotros, para observar. Yo me he fijado que es una de las características que desarrolla el ser humano, ¿no? Usted llega a un lugar y está observando todo. Está viendo la entrada, la salida, quién está, quién no está. Y lo mismo en la palabra. Hay que observar qué dice el pasaje. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Y hay que observar. Aquí va a hacerse usted preguntas, por ejemplo, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así como el chisme, ¿verdad? Aleluya. Santo Dios, ayúdanos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? No, en la palabra de Dios es un método científico que vamos a estar. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Son preguntas muy importantes que nos van a ayudar para atesorar, ¿verdad?, la información importante. Entonces, la observación, palabras claves, palabras amor, misericordia, palabras que le llamen la atención a usted. También tópicos o temas claves, ¿verdad? Personas, cosas, mandamientos, advertencias, palabras o frases que se repiten. Cuando Dios repite tres veces la misma cosa, es que es algo serio, es algo que apremia. Entonces ya dijimos preparación, observación. Son dos áreas muy fuertes que tenemos que aplicar en el estudio o en el proceso de conocer la Biblia. Amén. Vamos a ver entonces el tercero, es la interpretación, y este está muy bueno. En la interpretación, hermano, de la Biblia tenemos que hacerla conforme al Espíritu Santo, porque a veces malinterpretamos la palabra. Una ocasión, una pareja vino conmigo para pedir apoyo, ¿verdad?, ayuda en oración. Y el varón le decía a ella, es que si me amas, guarda mis mandamientos. Ese versículo no aplica ahí, hermano. El versículo fue dado de Jesús para nosotros los cristianos. Y sin embargo, él la estaba mal interpretando, la estaba aplicando, ¿verdad?, a su esposa, cosa que no aplica ahí. Hay otros versículos que nos hablan de la relación del matrimonio, del hombre y la mujer, sus roles, su papel, su lugar. Y por eso es importante conocer todo esto, hermano, la interpretación. ¿Qué significa lo que leemos? Esa es la interpretación correcta. O sea, ¿qué significa? La Biblia a veces tiene lenguaje literal, que quiere decir que así como lo dice así es, o figurado. Un ejemplo, ¿verdad? Como una bestia, y se refiere a una persona, a un sistema, y hay que tener este entendimiento para interpretar la palabra. La escritura puede ser clara, y vamos a ver 1 de Juan 2.27, amén. 1 de Juan 2.27, gloria al Señor. Nos están dando ganas de predicar y apenas vamos comenzando, ya se fue casi media hora, pero gloria al nombre de Dios, amén. Entonces 1 de Juan 2.27, aleluya. Y 1 de Juan también está ya por los últimos libros, y vamos a estar leyendo este pasaje, gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano, la unción es preciosa, el Espíritu Santo nos llena de algo sobrenatural, así es, que viene de Dios, que viene del cielo, y Él nos enseña. Él nos revela. Por eso dice la palabra que no nos dejó el Señor huérfanos, sino que mandó al Consolador, al que nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermanos. Entonces dijimos preparación, observación, interpretación. Sí lo están apuntando, ¿verdad, hermanos? Porque es muy importante esto. Observación, después de la preparación. Y luego interpretación, después de la observación, porque tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Tenemos que, por ejemplo, en la interpretación hay muchas cosas que aplicar. Vamos a hacernos preguntas como, ¿qué importancia tiene este pasaje? Vamos a ver qué verbos se están diciendo y cómo se aplican. ¿Qué frases se dicen? Los nombres y los títulos que se mencionan, los días o fechas son importantes. Algunos otros detalles. Y luego podemos preguntarnos, ¿cuál es el significado de esta palabra que estamos leyendo? ¿Por qué el escritor dice esto? ¿Cuál es la implicación de esta palabra, frase o nombre? O sea, ¿por qué se puso? ¿Por qué se dice? Entonces, para ver estas respuestas, hay que observar el contexto. Esto es muy importante. No nos podemos basar en un solo versículo.
el contexto bíblico es leer todo el capítulo, irnos por lo menos 5 versículos antes, 5 versículos después y ver el contexto de ese pasaje. Porque si nosotros nomás nos ubicamos y nos centramos como el Google Earth, nomás en un puntito, vamos a perder el contexto. Entonces es muy importante las definiciones de las palabras. Espero, hermanos, entonces que la gramática y la estructura de las oraciones también sean notadas. Cada coma, cada punto, signo de interrogación. Dice la palabra que ninguna coma, tilde va a pasar. Amén. Pero su palabra va a cumplirse. Otros pasajes de las Escrituras son relacionados con el que estoy leyendo. ¿Cuáles son? Y tenemos varias herramientas que usted puede usar para estudiar la Biblia. Diccionario bíblico, concordancia, manual bíblico, enciclopedia bíblica y comentario bíblico. Todas son buenas herramientas. Tengo un diccionario, un comentario. También tengo, ¿cómo se llama? Aquí lo acabo de pasar. La concordancia, a veces en la Biblia viene atrás, ¿verdad? La concordancia de las palabras. Y el comentario bíblico, pues son diferentes hermanos que ya han estudiado la Biblia y te hacen un comentario con un versículo de la Biblia, de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Entonces dijimos preparación, observación, interpretación, y ahora el cuarto es la aplicación de la palabra. Y hay una, ¿qué efecto, verdad, va a tener esto en mi vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo me va a afectar a mí? Esta parte del proceso de estudiar la Biblia es algo que toma la verdad, ya que ha sido observada, incorporada en la práctica de un ser cristiano nuevo. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. La palabra de Dios viene a hacernos nuevos. La palabra de Dios viene a transformarnos. La palabra de Dios viene a cambiarnos. La palabra de Dios viene a edificar nuestra vida. Por eso es bien importante que como hijos de Dios pasemos tiempo en la Biblia, no tanto en la televisión, no tanto en el internet. Todo tiene su tiempo, pero si descuidamos la Biblia, nos estamos descuidando una gran área de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces la aplicación es poner esa palabra a trabajar en nuestro ser, en nuestra vida. Que podamos nosotros crecer, que podamos nosotros poder seguir adelante. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la aplicación tiene un ejercicio, o sea, no nomás se aplica, sino que lleva procesos también, ¿verdad? Donde tenemos que leer este pasaje, Mateo 6:33, dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usando este versículo u otros versículos que son interesantes, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que son enseñados en esta lección para darnos bendición. No hay que asustarnos, ¿verdad?, porque a veces pensamos que es muy exigente lo que Dios nos pide. No te apartes de día y de noche. Lo que quiere decir el Señor es que tú le des su tiempo. Dice la Biblia, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que tener entonces un proceso. Vamos a tratar de repetirlo. A ver, para conocer la Biblia hay que oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y luego el proceso, ya se me olvidó, preparar, observar, interpretar, aplicar. Amén. Aplicar estos principios que hemos aprendido a nuestra vida. Nótese que son sencillos. Parecen complicados, pero no lo son. Cuando tú y yo empezamos a aplicar la palabra a nuestra vida, hay cambio. La gente lo nota, todo el mundo lo ve, porque estamos aplicando la palabra a nuestra vida. Entonces el ejercicio de aplicar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, espero que estos pequeños puntos que hemos mencionado les traiga a ustedes, a los que ya lo sabían, una especie de recordatorio, ¿verdad? Y segundo, pues que lo podamos aplicar a nuestra vida, que podamos atesorar la palabra, que podamos hacerla nuestra, que podamos vivir en ella. Y no solamente eso, también predicarla. Dice la palabra que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Entonces una persona que ha nacido de nuevo, una persona que conoce la Biblia, una persona que pasa tiempo en la palabra, es una persona sabia. Es una persona que luego, después de un tiempo, viene a ser un maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque se ejercitó en ella. ¿Por qué? Porque se preparó en ella. ¿Por qué? Porque pasa tiempo escudriñando la palabra.
Entonces, hermanos, amigos, yo espero que este estudio pueda ser de bendición para su vida. Quiero agregar que la Biblia, cuando la conocemos, podemos entender en cómo se divide. Usted sabe que son 66 libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y se divide en los Evangelios, que son los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Viene la historia de la iglesia en Hechos, los Hechos de los Apóstoles, y luego ya empezamos a ver las epístolas de Pablo. Vemos las de Juan, las de Pedro, Judas, Apocalipsis. Apocalipsis tiene que ver con la profecía, con los últimos tiempos. Y en el Nuevo Testamento es lo que podemos más o menos desglosar. Se dice fácil, pero hay que tomar tiempo para aprenderlo. En el Antiguo Testamento pues empezamos con Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley que escribió Moisés y que de hecho es el Torá del pueblo de Israel. Y vemos ahí, ¿verdad?, el tiempo de los jueces, empezamos a ver profetas mayores, profetas menores, los libros poéticos de poemas, ¿verdad? Vemos también la profecía. Entonces son partes que lleva tiempo, hermano, pero es un privilegio poder conocer las Escrituras, es un privilegio poder aplicarlas a nuestra vida, porque el diablo sabe la Biblia, pero no cree. El Señor lo reprenda. Jesucristo nos exhorta a que escudriñamos la palabra, la aprendamos, la apliquemos, la vivamos, que seamos hacedores de ello. Amén. Porque la palabra del Señor a nosotros nos transforma, la palabra del Señor a nosotros nos edifica, nos da conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, hay muchas promesas en la Biblia que tenemos que conocer, que tenemos que atesorar, que tenemos que aplicar a nuestra vida. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra que el que cree estas señales seguirán. Y ahí es importante, hermano, conocer la palabra. Aquel que conoce la palabra sabe dónde encontrar palabras de aliento. Se recuerda de la Biblia y dice, oh, aquí puedo encontrar ánimo, aquí puedo encontrar fortaleza. Puede encontrar consejos de sabiduría, proverbios, salmos. Hermano, es una bendición muy gloriosa, muy grande. Que usted tenga una Biblia, por favor, úsela, por favor, estúdiela, por favor, medítela, por favor, compártala. Amén. Gracias a Dios por mis hermanos que hacen esto. Y la iglesia todos debemos de hacerlo. Entonces, hermano, la Biblia también puede ser para nosotros un juez. Porque dice la palabra, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si ya sabemos que debemos de orar y no oramos, estamos pecando. Si ya sabemos que tenemos que ir a la iglesia y no lo estamos haciendo, estamos pecando. Si ya sabemos que tenemos que orar, leer la Biblia y no lo estamos haciendo, ayunar, hermano, todas las cosas buenas que tenemos que hacer hay que ponerlas en práctica. Jesucristo oraba a veces todo el día, a veces toda la noche. ¿Por qué? Porque Él tenía que ministrar a la multitud. ¿Por qué? Porque Él tenía que discipular a aquellos que le seguían. Tú y yo también tenemos mucho trabajo que hacer, hermano. Entonces, que la palabra te fortalezca. Yo no sé si estás desanimado ahorita, no sé si estás pasando por luchas o pruebas, pero sí sé que la palabra de Dios tiene un consejo para ti. Ve a ella. Órale al Señor, dile, Padre, háblame, abra la Biblia, léala y verá que el Señor le va a hablar. Verá que Dios le va a contestar. Entonces, hermanos, gracias por este tiempo. Un saludo muy grande a su hermano Mauricio. Espero que aquí esté mañana. Le toca predicar, no sé si le olvidó o no, pero se lo hago saber, tremendo. Estamos contentos. Mañana hay dominical, hermanos, a las 10. Así que grupo Alabanza, por favor, a las 9. Ya sé, es una hora menos, pero hay que echarle ganas, ¿no? Vamos a gozarnos. Compartan a los hermanos, a las hermanas. Vamos a comenzar con la escuela dominical a las 10. Y vamos a seguir con la alabanza, el sermón y a gozarnos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, con mis hermanos, por este tiempo en la palabra. Oramos para que el día de mañana, si nos prestas vida, sea de bendición, Señor, sea de victoria, en la escuela dominical, en el servicio, en la alabanza, en la predicación, en la administración. Padre Santo, que tu pueblo se prepare, que tu pueblo venga con gozo, con alegría. Padre Santo, te pedimos por todos los demás que nos están escuchando, reprende el devorador, reprende la enfermedad, reprende, Señor, esa pandemia, párala en el nombre de Jesús, trae victoria. Te pido bendición, Señor, sobre cada familia, especialmente los niños, adolescentes, jóvenes, todas las personas que han salido positivas, Señor, de este virus, pedimos sanidad, que nada malo les pase, que nada malo les afecte. Oramos para que toque, Señor, nuestra congregación, para que nadie sea dañado, para que nadie sea alcanzado. Y si alguien ya fue diagnosticado positivo, sánale, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Oramos para que pares esto en el mundo entero, reprende al enemigo. Trae, Señor, convencimiento, sanidad, Señor, a la gente para que se arrepienta, para que te busque. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Gracias por estar a través de este medio.
escuchando la palabra de Dios. Les animo a que sigan adelante. Les bendigo abundantemente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todo lo que ustedes hagan sea prosperado. Soy el pastor Luis Castañeda y que el Señor les siga bendiciendo.